Ahora, ay, pues ya me enfermé yo. Pues entonces, vénganse, mijos. Aquí nos infectamos de una vez todos y salimos de esto. Es lo correcto. Es una forma inadecuada de pensar, porque como te decía, no es un catarro. Eso lo hacían con la varicela los papás, yo creo. Exactamente. Alguien de esos podría tener una enfermedad grave y podría tener una mala evolución. Uno. Dos, si todos lo hicieran, corremos el riesgo de saturar los servicios de salud. O sea, en lugar de tener 1,000 personas enfermas, tener 10,000 personas enfermas y entonces los servicios de salud se saturan, empieza el desabasto de medicamentos, empeora la crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo ideal es las medidas preventivas. Si yo tengo COVID o soy un contacto directo de COVID, me tengo que aislar 10 días. 5 total en mi casa con mi cubreboca para no infectar a los que no están. Si ya tengo que salir después del 5.º día y puedo hacerme una prueba, me hago una prueba y si sale positiva, debo de continuar en aislamiento. Si sale negativa, se recomienda hacer ya la vida externa. Ya no hay vida normal. Ahora hay vida normal dentro de la pandemia. O sea, el cubrebocas, no recomendando, ya no decimos tanto, si salga, póngase el cubrebocas, porque ya es una obligación. Y eso es algo que ya es como ponerse la ropa, ¿no? Si ya no salgo a la calle sin ropa. Iba a decir Así, algo, pero no, porque me quemo. sí, no salgo a la calle sin cubrebocas. Así es como tendríamos que estar pensando. Obviamente, las medidas higiénicas, Claro. o sea, estar lavándose las manos con agua y jabón si está en un lugar donde puede hacerse, o utilizar gel alcoholado para estarse frecuentemente limpiando las manos, no agarrarse la cara, no agarrarse los ojos, si agarras el cubreboca, no agarres el cubreboca cuando estás en la calle y luego te agarres la cara, hay que utilizar, limpiarse las manos después de agarrarlo, etcétera. Y la sana distancia, esto que es el distanciamiento físico de 1,8 metros a 2 metros entre persona y persona. Pero ¿qué pasa si yo me voy a un restaurante, a una cafetería, a un bar, a reunirme con un grupo de amigos o de conocidos? ¿Tengo cubrebocas? No, son las dichosas Claro. fiestas COVID. O sea, se hace una fiesta, alguien llega con COVID y vacuna a todos. Así, esto es lo que ocurrió con Omicron en el fin de año. Omicron llegó de afuera. Omicron fue importado. Las personas que llegaron a Yucatán en diciembre para visitar a sus familiares y llegaron y el mismo día que llegaron hicieron fiesta o hicieron fiesta al día siguiente y no tenían molestias o tenían catarrito, como dicen. Así llegó Omicron y así se extendió. Ya me dio tos, doctor. Ya te va a dar, en que estamos Ya es platicando de esto acá, ahorita. sí, claro, es acá en poder de la mente, sí, está cañón. Entonces, si yo voy a un restaurante, voy a un bar o a una cafetería y me siento con 5 o 6 personas, ninguna con cubreboca, todos a menos de, ¿qué será? Pues medio metro alrededor de una mesa Sí, ¿no? platicando. Ese es un grupo. Y Y las alrededor de gotículas, ese grupo hay claro. otros grupos. Y todos están en un lugar cerrado, con una ventilación inadecuada, sin filtros, porque no tienen filtros. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí circula el El bicho. virus y ahí se infecta a la gente y pues ocurre lo que estamos observando, ¿no? Oiga, doctor, otro punto importante, ahí hablemos de pruebas. Que aquí, bueno, quiero tocar dos puntos. La primera pregunta es, obviamente, la diferencia entre la prueba de antígeno y la PCR. El antígeno es más económica y la PCR es un poco más cara. Y quisiera platicar de esa diferencia. Y también, doctor, por ejemplo, a los que ya les dio COVID con otras variantes, hablemos de Delta, de las otras variantes que han surgido, ¿desarrollan cierta inmunidad contra Omicron y al revés? Si me da Omicron, entonces desarrollo inmunidad contra Delta o contra otras variantes de COVID, ¿o cómo funciona esto de los anticuerpos y la inmunidad, doctor? Bueno, primero hablamos un poco de pruebas. Vamos Por a favor. hablar, hay la prueba
original, que es la prueba de PCR. Ujú. Es una prueba que lo que está detectando, bueno, las dos se toman con una muestra de moco y mucosa de la vía respiratoria, lo que llaman el hisopado, ¿no? Pero la PCR lo que está midiendo es material genético viral. O sea, el material genético del virus es lo que mide PCR. Y es una prueba que se llama de amplificación. O Ujú. sea, que se puede, vamos a decir que como concentrar para tratar de encontrar ese material genético. Correcto. Y es la prueba más específica para detectar la infección por SARS-CoV-2. Es Ese es, de más tiempo, doctor, detecta el y antes y el lleva después. más tiempo, se puede llevar entre 48 y 72 horas Correcto. realizar la prueba. Obviamente, cuando hay carga de trabajo, esto puede extenderse más, ¿no? Sí, Bueno, entonces la prueba más específica, es PCR, PCR. mide material genético y se lleva de 24 a 72 horas tener el informe. Sobre todo cuando empezó la pandemia, se te llevaban justamente las Ujú. 72 horas o más. Ahora se lo están reportando sobre 24 horas o menos. Una cosa importante, una prueba de PCR no nos va a decir si es Omicron o es Delta. Claro, ok. Solo me va a decir si tengo o no COVID. SARS-CoV-2, Ok, si tengo COVID. Es lo correcto. que me va a decir. Por eso hay un poco de confusión cuando el gobierno informa, por ejemplo, tenemos 100 casos de Omicron. Y dice, oiga, no puede ser, son muy pocos. Bueno, lo que pasa es que no a todos las personas les Claro. estudian si es Omicron o es Delta. Se Pero el hacen punto es que son muestreos. COVID, Se o hacen sea, muestreos para tener una idea de qué tan importante es la variante dentro del grupo total de casos, ¿no? Si yo estudio, si tengo 1000 enfermos y estudio 100 y 80 tienen Omicron, pues eso lo extrapolo a los demás y me hace pensar que el 80% de los casos es por Omicron. claro. O sea, no es que hayan muy poquitos, porque se informaron al inicio que habían 13, después que habían 200, cosas de ese tipo. Pero hay que explicarlo porque no a todas las personas se les estudia qué tipo de variante es y PCR no nos dice qué variante es. Y por otro lado están las pruebas de antígeno. Esas pruebas de antígeno es una reacción antígeno-anticuerpo que detectan la proteína viral, lo que es la proteína S del coronavirus, las espículas del coronavirus, es lo que se identifica en la prueba. Anticuerpos que detectan estas espículas y pues están detectando ya la proteína del virus, mientras que en la otra prueba está detectando el material genético. Obviamente esta prueba es más rápida, algunas de ellas se pueden interpretar en 20 a 30 minutos, las que tardan más se llevan 2 horas, son efectivas. Hay un tercer grupo que son las pruebas caseras. En México todavía no están autorizadas o no hay. En Estados Unidos sí hay pruebas caseras. El paciente puede comprar en la farmacia un kit y hacerse la prueba en su casa. Sí, sí, sí. Cuando ya tengo coronavirus con síntomas y después de 3 a 5 días, la prueba siempre sale positiva, si es que tengo el Claro. ¿Y coronavirus. tiene, y estas pruebas son fiables, son confiables? Son confiables. Las pruebas caseras son confiables siempre y cuando ya hayan pasado varios días de la enfermedad y ella tenga síntomas, porque si no tengo síntomas, no va a detectar la proteína Ah, viral, que también detectan proteína viral, pero son efectivas. En algunos países, por ejemplo Estados Unidos, donde se han saturado los sitios de pruebas y no hay pruebas, entonces le están diciendo a la gente, oiga, adquiera usted su kit de prueba casera y hágalo usted en su casa, ¿no? Y pues son efectivas. Ahora, ok. se ha estado reportando que con la prueba de antígeno, con esta variante de Omicron, un número importante de casos están saliendo negativos cuando se hacen la prueba en las primeras 48 horas, 48 a 72 horas. La prueba está saliendo negativa, a pesar de que tengan infección. Eso es lo que llamamos Falso negativo, ¿no? falsos negativos. O sea, la persona sí tiene la enfermedad, pero no sale la prueba.
En Ujú. estos casos, si el paciente es sintomático, se recomienda hacer PCR para identificar la infección. Pero cualquiera de las dos pruebas pueden hacerse para tener una idea de si estamos infectados o no. Si no hay forma de hacer la prueba, Ok. porque, por ejemplo, recursos económicos, si no hay recurso económico, y sabemos también que el gobierno pone a la disposición de la población lugares donde se pueden hacer las pruebas, Y de modo pero, gratuito. los- pero si los módulos de los laboratorios privados están saturados, Sí, seguramente que los módulos gratuitos de que instala el gobierno también deben lo estar peor. peor de saturados, Sí, ¿no? Y sí, si sí. se han de terminar las pruebas. Si alguien no tiene la capacidad de hacerlo, o si es un contacto directo, yo vivo con mi hermano y mi hermano tiene COVID, yo debo considerar, y tengo catarro, pues tengo que Tienes considerar COVID, que claro. tengo COVID y tengo que quedar en mi casa el tiempo que sea necesario mientras se elimina la enfermedad. Es la única forma que tenemos de romper la transmisión. Si tuvimos, bueno, asumimos, perdón, que tenemos síntomas, si tenemos síntomas, asumo que tengo COVID, porque dicen muchas personas, oye, no te olvides que siguen existiendo las gripes. Eso es totalmente cierto. Sí, claro. Pero si yo tengo un síntoma, asumo que tengo COVID y me aíslo. Mira, en estos momentos, cualquier catarro es COVID. Cualquier catarro es COVID. ¿Por qué? Porque además, aparte que COVID da síntomas respiratorios, esta cepa está produciendo cuadro catarral. Si yo tengo catarro, sería un diagnóstico epidemiológico. Si tengo tantos casos de COVID y estuve en contacto con la que tiene COVID, pues lo que debo tener es COVID. Sí, claro. No quiero hacerme la prueba. Hay gente que no quiere hacerse Sí, la prueba. ¿no? Está bien, que no se hagan la prueba, pero que se aíslen el Sí, pero tiempo salen. recomendado, pero no salen a la calle a seguir regando la infección, ¿no? Entonces, yo creo que en esos momentos cualquier catarro es COVID. También por ahí se publican cuáles son los síntomas más que sugieren que es Omicron, que sugieren que es COVID. La verdad es que algunos síntomas podrían estar más o menos presentes, pero el dolor de garganta y el catarro empezó desde Delta. Claro. Ahora ha sido más frecuente porque la enfermedad ha sido más leve. O sea, vamos a decir, si ahorita tengo un cuadro catarral, puede ser COVID. Si tengo síntomas respiratorios con tos, dificultad para respirar, baja de la oxigenación, también puede ser COVID de una forma grave. Claro. Ya que, pues, eh, ahorita, a como están las cosas, hay que considerar en primer lugar que una persona tiene COVID. También hay influenza, eso es una realidad, también hay Ujú. influenza, pero la influenza no es tan grave, o puede, en algunas personas sí es grave y puede causar la muerte. Claro. Pero obviamente si la influenza, si la infección respiratoria progresa a síntomas moderados o graves, entonces la persona tiene que acudir a consultar para que se establezca un diagnóstico diferencial si lo que tiene es influenza, si lo que tiene es COVID. Pero de primera instancia, lo primero que hay que descartar y considerar es que es COVID. Y después Correcto. considerar otras opciones, que es cierto, existen. Es Sí. temporada de influenza, estamos en el invierno yucateco de heladez, Ahora sí sufrió, doctor, heladez, ¿eh? Sí, que sí. también hay cuadros catarrales, que los alérgicos pueden tener más síntomas respiratorios, los que tienen rinitis van a amanecer con estornudo, comezón, escurrimiento, el que estaba controlado y de pronto se pone mal, hay que descartar que tenga COVID y después descartar que sea su problema alérgico, porque sin una prueba diagnóstico no hay forma de descartar. No hay, Y, y con solo además, verlo doctor, o con contar los síntomas, no hacemos el diagnóstico definitivo. Me preguntabas también sobre si sí, las infecciones con otras cepas correcto. protegen Qué con bueno, otro, sí. que si las infecciones de cepas se protegen entre sí. Es Ujú. O cierto. causan O inmunidad. sea, la cepa original o alfa o delta producen anticuerpos contra la proteína S. Y esos anticuerpos también pueden tener cierto efecto sobre la S de Omicron. ¿Qué es lo que ocurrió con la vacuna? La vacuna se produjo para una proteína S específica, que era
la original. Con esa se ha vacunado una buena parte del mundo. En México esto anda entre el 50 y el 60% con 2 dosis. Es menor los que tienen 3, pero alrededor del 60% pudiera ya tener 2 dosis de vacuna. Y pues estos anticuerpos, que se llaman anticuerpos neutralizantes, bloquean a la proteína S de Omicron. Si no la bloquean en la totalidad, impiden cuando menos que tenga una expresión grave el procedimiento.